a ti, Espíritu Santo de Dios. Damos la bienvenida en este momento desde ICF Canaán a todas las redes que nos conectamos, y que este mensaje sea de bendición a quien se está conectando y pueda transmitirlo a otro. Y la iglesia dice amén. Dale un fuerte y poderoso aplauso al Señor. Aleluya. Este aplauso está lindo para esta alabanza. Ahora démosle una al Rey de Reyes, a ese que te levantó, a ese que te cambió, a ese que un día tocó tu corazón para hacer que estemos en este lugar con un pie sobre la roca y no en un lago cenagoso. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Muchas gracias. Realmente estamos muy contentos, muy contentos. Pueden acercarse un poco. Estamos con mucha lluvia en el departamento de Santa Cruz, Bolivia, a los que se conectan desde otros lados. Y bueno, ¿cuántos se mojaron para llegar? Casi todos, ¿no? Casi todos, ¿no? Un poquito porque la entrada es larga, es muy campestre, pero eso es lo que nos gusta, ¿no? Y lo importante es que tengamos total seguridad que lo que venimos a hacer no se trata de un acto meramente de costumbre, tampoco religioso, sino se trata de una acción que necesitamos hacer, pues es un mandato del Señor congregarnos. Y obediencia a la palabra de Dios es fundamental para entender el propósito de Dios. Amén. Hay algunos niños que están pasando, están los tíos allá, hay hasta regalitos para los niños, así que pueden ir pasando. Los prejus supongo que van a estar juntos o van a quedarse, se van a quedar, gloria a Dios, bien, bien, me parece perfecto. Muy bien, ¿cuántos están gozosos para poder recibir la palabra de Dios? Dale un aplauso al Señor, aleluya, eso es. Hemos pasado acá en Bolivia, en Santa Cruz, antes de ayer, Día del Niño. Día del Niño, ayer estuvimos celebrando a nuestros niños, recibieron regalos acá de acogida, de las obras que hacemos, en las obras sociales. Y ahora también nosotros como buenos niños del Señor vamos a recibir una palabra. Amén. Y el mensaje que hemos preparado, que Dios ha puesto en el corazón de su siervo, es que seamos como niños. Decirle al que está a tu lado, seamos como niños. Seamos como niños. Tenemos que ser como niños. Tenemos que ser como niños. Y para eso, vamos a ir a un versículo que está en Mateo, capítulo 18, que es muy conocido. Ahí tenemos pastoras de niños, de ministerios de niños, ¿no? Visitándonos acá y que está con nosotros y conoce mucho de esto. En Mateo 18, del 1 al 4, es un pasaje muy importante que refleja la profundidad del cuestionamiento que el ser humano tiene. ¿Cómo puedo estar más cerca de Dios? ¿O cómo puedo ser grande? Depende de cómo se lo mire. La vanidad del hombre. Buscar crecer, buscar ser mayor. Y dice este versículo que en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciéndole: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y esa es la pregunta: ¿quién es el más grande? ¿Quién va a llegar? ¿Cómo lo puedo hacer? Y en el versículo 2 dice: llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como un niño, no entraréis al reino de los cielos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puedo entrar al reino de los cielos? Haciéndome niño. Y es lo que vamos a ver ahora. Y es lo que vamos a cuestionar: cómo tenemos nuestro corazón en relación al niño. ¿Cómo tiene un corazón un niño? Y es muy confrontante, amada iglesia. Es muy confrontante. Así que cualquiera que se humille como este niño, dice Jesús, ese es el mayor en el reino de los cielos.
Y yo voy a hacer para zafrear este pasaje del versículo del capítulo 9 de Marco, en el cual, con referencia a este tema, venían los discípulos, después de haber hecho milagros. Jesús había resucitado a la hija de Jairo y venían caminando, y entre ellos, yo creo que eran sus 3 apóstoles que siempre estaban con ellos. En el mismo capítulo, en el mismo pasaje, en ese mismo tiempo, había sido la transfiguración y Pedro, Jacobo y Juan lo habían visto transfigurado a Jesús. Entonces yo no dice quiénes, pero dice que venían hablando. Yo me imagino a ellos, oye, ¿sabes qué? Yo voy a ser más grande en el reino. Yo voy a estar sentado junto al trono. ¿Ah? Yo voy a estar más cerca de Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy acá. Y dice la palabra de Dios que estaban disputando. O sea, estaban discutiendo entre ellos. Los discípulos, los apóstoles, los siervos del Señor. Mas callaron, dice, porque no querían que lo escuche Jesús, que estaban discutiendo esas cosas. ¿Quién va a ser el más grande? ¿Cómo puedo tener más? ¿Qué puedo hacer para ser mejor? Entonces, Jesús dice que se sentó y los llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser primero, será postrero de todo, será el último. Y ahí empieza a darnos unos lineamientos, la palabra de Dios, que va en contra de todo lo que nosotros pensamos día a día. ¿Cuántos dicen amén? Porque para ser primero, que te digan que seas el último, va en contra de todo tu humanismo y pensamiento racional, natural. Tomó un niño y lo puso en medio de ellos, lo tomó en sus brazos y le dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Padre amado, Señor, yo te doy gracias. Gracias por estas 2 porciones de la palabra que hemos leído, que hemos reflexionado. Señor, y háblanos para poder entender su mensaje que tiene para cada uno de nosotros, en cómo humillarnos, cómo entender a un niño y cómo, Señor, podemos ser aceptos y estar en el reino de Dios, que ese es nuestro deseo. En el nombre de Jesús. Amén. Se me ocurre pedirle a la hermana que está con esa bebé ahí, pueda venir, por favor. Venga usted, tráigala usted. Eso, venga, por favor. Venga por acá. Yo quiero, amada iglesia, con esto representar algo. Miren esta niña. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Aileen. ¿Ella es mamá? ¿Mamá? ¿Qué te dio de comer, mamá? ¿Quién te puso la ropita? ¿No? ¿Mamá? Sí. ¿No te hace frío? ¿Te despertaste y tomaste leche? Sí. ¿Te dieron comidita? ¿Vas a comer la papita? Amén. Fíjense que ella no está preguntando, ¿será que iré a comer la papita? ¿Será que alguien me va a dar la comida? Ella está en brazos de mamá, está en brazos de papá que está ahí. Ella confía plenamente. Lo único que necesita es tener la seguridad de estar alzada. Fíjense, si yo me la quiero traer, ella como que resiste porque quiere estar con su mamá. Quiere estar con su mamá. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender en la representación de ser como niño.
¿Cuánto estás entregando tu corazón verdaderamente a la confianza de que Dios es el que te va a dar el alimento, te va a dar la ropa, te va a proveer, te va a dar la seguridad, te va a dar tu amor, te va a dar la gloria, te va a dar lo que necesitas y te va a dar la fuerza? Eso es lo que un niño tiene que enseñarnos a nosotros. Gracias, mi amor. ¿Me das un beso? Qué lindo, muchas gracias. Aleluya, denle un aplauso a Aileen, porque ella confía en su papá, confía en su mamá, y nosotros como iglesia debemos confiar en nuestro Padre Celestial. Y ese es un encuentro que tenemos que tener. Cuando Jesús nos dice que seamos como niños, hace referencia a estas cosas. Y es una cosa importantísima que dice en Mateo 18:4, que lo leímos hace un momento. Cualquiera que se humille como este niño. Fíjense que este niño no tiene el ego de decir, yo voy a ser más que mamá. Yo me voy a preparar la leche. Yo voy a ir a hacer mi comida. No, no. Ella está sujeta a mamá, ella está dependiente de mamá. Jesús estaba poniendo en orden el deseo de muchos, cuando lee todo este pasaje, de que quieren ser superiores. Y no digo de que no crezcas, de que no deseas mejorar en todas tus cosas, pero estoy hablando de la vanidad del hombre, de la vanidad por superar a una autoridad, para lucirse más ante otros. Estas actitudes no existen en los niños. Los niños no están interesados en ser mejor que sus padres o que sus maestros o cualquier figura de autoridad. Lo miran a papá y la miran a mamá como sus imágenes. Es decir, como que quieren parecerse a él, a ellos, porque lo admiran. Yo te pregunto, iglesia, ¿deseas parecerte a Jesús? ¿Admirás a Jesús verdaderamente? ¿Transformás actitudes que cuando vas conociendo la palabra de Dios y vas mirando a Jesús, cómo caminaba, te preguntás, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Cuando tenés una dificultad, cuando tenés un problema, cuando tenés un enojo, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, que como hijo tenemos que ir pues mirando esto. Dice Mateo 5, versículos 44 y 45, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, orad por los que ultrajan y te persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los buenos, sobre los malos, y hace llover sobre los justos y los injustos. Esta porción que traigo acá, cuando habla la palabra para que seas hijo de vuestro Padre, hay una connotación especial en la traducción del hebreo a las traducciones siguientes. En esta traducción, la palabra hijo que está ahí es huijos, que significa hijo maduro. O sea, cuando de esto hablan, haced bien a los que te aborrecen, quiere decir que ya sos un hijo maduro, que tenés que aprender a perdonar, que tenés que aprender a entender a los que te ultrajaron y te persiguieron. Entonces esta palabra de hijo maduro en la cultura hebrea es cuando un hijo llegaba a cierta edad y el hijo comenzaba a hacer las cosas que hacía el padre. Por ejemplo, Jesús tenía un padre, era José, terrenal. ¿Qué hizo Jesús? Aprendió el oficio de carpintero como el padre. Por eso dicen, ¿acaso cuando estaba haciendo milagros no era el hijo del carpintero? Inmediatamente lo ubicaron. Y el hijo se va pareciendo al padre conforme va haciendo lo que el padre hace. Si tú eres un adorador, ¿qué tendrás como hijo? Adoradores.
Y es lo que nosotros como iglesia tenemos que buscar en nuestra familia, a través de nuestra actitud, de nuestro trabajo, de nuestro hacer. Y hay el oficio natural y el oficio espiritual. Y en el oficio espiritual es donde tenemos que transformarnos para ganar a nuestros hijos. Poco a poco ir atrayéndolo con ese cambio que se va a notar en ti. Nosotros tenemos que entender que el parecernos a nuestros padres, como la cultura hebrea, era el huijos. Y nosotros, es decir, como hijos de Dios, por su misericordia, cuando aprendemos de nuestro Padre, nos volvemos más cercanos a Dios, maduramos espiritualmente. Para ser hijos, es decir, niños maduros, tenemos pues que primero pasar a ser bebé y confiar plenamente en Él, entender su misericordia, porque no podemos ser hijos si no pasamos la etapa de niño. Es fundamental. No podemos saltarnos. Los atributos que definen a un niño, y esto lo saqué aquí de Mateo 18:3, en una Biblia que se llama la Biblia amplificada, que te da muchos contenidos y significados de traducción. Y los atributos que definen a un niño es que confían. Decirle al que está a tu lado, confían. Decirle al que está a tu lado, confía. Confía. Los niños son humildes. Son humildes. Van dos. Son amorosos. ¿Cuántos creen que no son amorosos? ¿Quién tiene nietos acá? Amoroso. ¿Quién tiene hijos chicos? Amoroso. ¿Ah? ¿Y saben qué? Y son perdonadores. Un niño no se acuerda si tuvo una reprensión o un castigo después. Esos son los niños. Cuanto más disfrutamos nuestra vida como niños, vamos a tener nosotros estas 4 condiciones como hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, dale un aplauso al Señor. Porque tenés que buscar, confiar, ser humilde, ser amoroso y ser perdonador. Amén. Por eso las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán el reino de los cielos. Y esto es un hermoso comienzo de un pasaje que contiene el Sermón del Monte, la esencia del Evangelio, el mensaje de Cristo, el mensaje de Jesús para nuestras vidas. Y te dice, bienaventurado, y bienaventurado significa doblemente feliz, dichoso, gozoso, alegre. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, dice. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque serán llamados hijos de Dios. Tremendo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, hablen mal de vos, te persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros, mintiendo. Bienaventurados son. Así que te hiciste cristiano. ¿Alguien le ha dicho alguna vez? Wow. Cambiaste. Bienaventurados son. O le han dicho, los cristianos son más malos que todingos, ¿no? Hablan así, porque no conocen la esencia del evangelio, no conocen la esencia del mandamiento, no conocen la esencia del amor y el cariño con que nos trata Jesús, con que nos recibe, con que nos arrulla, con que nos tiene. Los niños creen lo que se les dice, ¿o no? Amén. Algunas personas dicen que los niños son muy crédulos, con lo que quieren decir que le importa cualquier cosa que le digas a un niño y ellos lo creen.
Pero los niños no es que sean crédulos. Los niños tienen algo que es natural. Confían. Y tenés que preguntarte en tu corazón, ¿cómo está mi confianza? Mi confianza con Dios. Mi confianza en mi prójimo. Mi confianza en que las cosas van a salir cuando yo le estoy pidiendo a Dios. Y que Dios me va a entregar lo que yo le pida en el momento preciso que Dios quiera dárnoslo. Tenemos que tener esa confianza literal para disfrutarla las cosas. Incluso podemos convertir hasta tu trabajo, si lo entendemos que el trabajo es un reflejo de lo que haces y te lo ha dado Dios, vas a disfrutarlo. Vas a tener confianza, porque todo lo hacemos para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, dale un aplauso si es así. Algunos sabemos que los niños disfrutan hacer lo que hacen. Disfrutan jugar, arman castillos, hacen cosas. Yo me acuerdo, se me viene a la mente ahora a mi hijo, me acuerdo una vez de castigo a Sebastián, que lo conocen todos. Tendría unos 7, 8 años. De castigo lo puse a barrer. Ya va, a barrer. Yo todo mundano, ¿no? Todo duro así, todo padre autoritario. Va, a barrer, flojo. Cuando lo miro a Sebastián, estaba con unos audífonos, bailaba. Y yo dije, y el castigo de este, ya no vas a hacer eso, vas a hacer otra cosa. Me vas a limpiar en el auto. Cuando en el auto era disfrutando. ¿Cuánto estás disfrutando de tu relacionamiento como padre, como hijo, como hermano? ¿Cuánto estás disfrutando de lo que estás pasando, hermano? Esos momentos de dificultad, ese desierto. Porque Dios tiene un propósito para ti. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor, aleluya. Nosotros deberíamos tener esa actitud para disfrutar, pues, todos los aspectos de la vida. Todos los aspectos de la vida. Yo quiero aquí ejemplificar y saltar para algunos ejemplos que el Señor me pone, que hay en la Biblia de niños de la Biblia que tremendos ejemplos para nosotros. Lo vemos a Samuel. Samuel era un niño que descansaba en la presencia de Dios y que ese hombre siempre descansando en esa misma presencia. Samuel fue el niño a través del cual Dios envió un difícil pero muy necesitado mensaje al sacerdote Elí. En este pasaje, si no lo conocen mucho, Elí no estaba haciendo las cosas como debía hacerla como sacerdote. Dios va buscando a través de un nuevo mensajero de él en Samuel. Samuel fue entregado por su mamá. Si ustedes se recuerdan la historia de Ana, que lloraba, iba porque no podía tener hijo. Cuando tiene hijo, va y se lo entrega al Señor. Y Samuel es usado mucho por Dios. Y su obediencia y disposición a obedecer de este niño, disfrutando lo que hacía, fue tremendo. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 3, versículo 2 en adelante. Y aconteció un día que estando Elí, el sacerdote, acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, ya estaba viejito, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Ahí nadie podía entrar. Y ese niño se podía acercar al arca de Dios. Y acá viene, hermano, ¿cómo está tu intimidad con Dios? Y ese acercarse al arca significa, estoy afinado en el alma para estar cerca de Él. Tengo ese corazón de niño suficientemente acomodado para
estar durmiendo cerca del arca? ¿Qué es lo que me está preocupando? ¿Qué es lo que me está distrayendo? ¿Qué es lo que me está sacando de esa intimidad única que tenés que tener para estar durmiendo cerca del arca? El arca era la presencia de Dios que era llevado de un lado a otro por el pueblo de Israel. Y el arca ahora está en tu corazón porque Jesús está caminando entre nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? El Señor está aquí, el Señor está en este momento, el Señor está oyendo, mirando tu corazón, sintiéndote. Solo depende de cómo está tu actitud de niño para abrazarlo, para recibirlo. Ahí humillados como niños, vamos a poder escuchar la voz de nuestro Dios. Samuel no estaba buscando impresionar a alguien. Samuel fue dejado y lo agarró con gratitud. No tenía otra cosa. Servir a Dios y escuchaba la voz de Dios. Hablaba con Dios. Samuel significa pedido a Dios o escuchado por Dios. Y fijémonos que cuando estaba leyendo, dice que antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y Samuel le dijo, heme aquí. Llamó y heme aquí. Entonces nosotros tenemos que ver que este Samuel, que significa pedido a Dios por su madre o escuchado por Dios, también está dispuesto a escucharlo a Dios. Nosotros a veces estamos pidiendo, pero no estamos escuchando lo que Dios nos pide. Porque Él también te pide. Él te llama. David, otro ejemplo de niño que venció el rechazo. ¿Cuántos niños o cuántos de nosotros sentimos que hemos sido rechazados? Que hemos sido apartados. Y no te hablo de cuando eras niño, te hablo de ahora, pero también te hablo cuando eras niño. Hay momentos en el corazón en el cual la vida parece que se parte. Cuando preparaba hoy un repaso del mensaje que venía desarrollando, el Señor me ponía, ¿te acordás cuando eras niño? Y hay algo que me parte el corazón. El día que papá se fue de casa. El día que no estaba más él. Y ahí me vino como un rechazo. Y ahora me di cuenta y hubo una sanidad en mi corazón. ¿Yo fui culpable de algo de esto? ¿Fue por mí? Me preguntaba. Y en ese tiempo no me respondí. Y esa situación de que yo era culpable de algo que había pasado entre mi madre y mi padre, me llevó a mí a incurrir en un montón de delitos y pecados. Que tal vez este amor de Cristo, que no lo había conocido, que no me habían hablado, hubiera evitado todas las cosas que yo pude haber pasado e hice pasar a otras personas. Por eso es importante entender cuando David, que fue un joven que fue usado solamente cuando Dios decidió usarlo. Era el octavo hijo y estaba allá al fondo, nadie le daba bola, estaba cuidando ovejas, no servía para nada. Ni su propio padre lo tomaba en cuenta cuando le dicen vamos a elegir de aquí de tus hijos al rey de Israel. El padre trajo a todos los hijos menos a David. Porque no confiaban, porque estaba rechazado, porque era último, porque decía que no valía, porque decía no vas a poder hacerlo. Y mucho, en muchas familias. Hola. Samuel, este niño que habíamos hablado ya había crecido y estaba buscando ya a ungir al nuevo rey. Y Samuel, hablado por Dios, va y lo busca a este David, a este rechazado, a este olvidado, a este que estaba botado. Y lo prepara y lo escoge para ser el próximo rey. Yo le digo algo,
más que vencer a Goliat, estoy hablando del rey David, más que vencer gigantes exteriores, ganar batallas, ser ese hombre adorador, unido con el Señor, creo que lo que más tuvo que ver con ese cambio de David fue vencer este rechazo. Y amada iglesia, este es un tiempo para mirar si en tu corazón hay un momento de rechazo por una situación que te pasó, por una situación que tal vez no eres culpable, por una situación en la que has vivido, en la que estás pasando, te sentís que hay un rechazo de uno mismo a su corazón. Este es el momento de sanarlo con Dios, porque Dios quiere transformar tu vida, Dios quiere cambiar, Dios quiere hacerte una nueva criatura, Dios quiere darte un momento de vivir en intimidad con Él, de afinarte con Él, así como David afinaba su arpa, afinaba sus instrumentos. Necesitas afinar tu dirección, tu alma, tu amor, tu entrega, tu compromiso con el Señor. Entonces tenemos que entender que, como dice el Salmo 27:10, que el mismo David está diciendo y dice: aunque mi padre, aunque mi madre me dejaran, con todo me recogerá Jehová, mi Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén verdaderamente? Porque esa es la confianza que tenemos que tener como hijos, que nuestro Padre no nos va a dejar. No importa qué te haya pasado, no importa lo que has pasado, estás ahora en manos del Señor Todopoderoso y nada se mueve sin que Él no quiera que se mueva. Nada pasa sin que Él no quiera que pase. Aprendamos a ser el niño David, a creer, aunque todo el mundo lo rechace, aunque todo el mundo no crea, Dios no nos desechará. David, el nombre David, ¿sabe qué significa? Amado. Amado. Y eso es como Dios te dice: amado, mi amada, eres mi amado, ¿no? Y David sabía que en su corazón Dios no lo rechazaría, por eso escribe eso. En el Salmo 51:17 dice: para ti la mejor ofrenda es la humildad. Está hablando ya de su conocimiento con Dios, de su intimidad con Dios. Ya sabía lo que le gustaba a Dios. Y dice: para ti, Dios, para ti, no hay nada. O sea, no desprecias. La mejor ofrenda es la humildad. No desprecia a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Lo tengo en la versión TLA. Función del lenguaje actual. Y es tremendo lo que nos quiere hablar con esto. Con sinceridad se humilla. Y no te tienen que humillar, hermano. Uno se humilla ante Dios, reconociéndole la paternidad, reconociéndole que Él tiene la capacidad para entregarte lo que estás esperando en su tiempo, en su momento. Tienes herramientas para creer en Él como un niño cree fervientemente y está en brazos. Ahí lo veo a Sebastián con su hija sentado en la falda. Ella confía y lo abraza. Nada más. No quiere otra cosa. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Seguiremos viendo otro ejemplo. Josías siguió el camino de David. Josías fue un niño rey. Esto está en Segunda de Reyes por el capítulo 22. Fue un niño rey que a través del cual Dios reformó todo el estado de Israel. Usó a este niño, el cual gobernó, ¿saben qué? 32 años, si no me equivoco. Y tenía 8 años cuando fue elegido por rey. Llegó a la adolescencia dictando leyes, transformando las naciones, gobernando rectamente, como hizo reformas dramáticas. Dice Segunda de Reyes 22, capítulo 1 y 2, cuando Josías, versículo 1 y 2, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, reinó en Jerusalén
32 años, el nombre de su madre fue Yedidai, y de Adaya de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de su padre, sin apartarse ni a derecha ni a la izquierda. ¿Por qué nombra y hace todo esto? Porque él tuvo consejeros a su lado. Él tuvo personas de bien a su lado. Nosotros como padres, si tenemos hijos, tenemos que estar mostrando rectamente y sin apartarnos a derecha ni izquierda para que el hijo pueda hacer las reformas que va a necesitar luego en su familia. Y eso es importante. Esto nos muestra que rodeado de un buen consejo, en la multitud de consejos está la sabiduría. Entregó su corazón a Dios y fue uno de los pocos reyes de quien la Biblia dice que hizo lo recto delante de Jehová. ¿Cuántos quieren que a través del tiempo, más allá de dejar una herencia, dejar un legado, que digan mi padre, mi madre hizo lo recto? Y la única manera de cambiar tu historia es poniéndote con mandamientos y preceptos directamente con el Señor, en obediencia y en humildad, como dice la palabra de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Instruyendo al niño en sus caminos, para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Eso dice Proverbios 22:6. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios. Ahora, nosotros podemos buscar también otro ejemplo que me encanta. Un ejemplo que me encanta es de Esther. Esther es un libro de la palabra en el cual nos habla de la historia de una niña, de una jovencita, de una adolescente, de una mujer que fue usada por Dios para transformar no su familia, no su vida, sino la historia de toda la nación. Nosotros no estuviéramos aquí si no hubiera habido esta intervención divina. Hubiera perdido el pueblo de Israel la oportunidad de ser lo que es y llegar con nosotros como hijos de Dios, como la diáspora repartida en el mundo. En Esther, capítulo 7, versículos 2 y 3. Y para los que no conozcan la historia de Esther, Esther fue usada por el Señor en un concurso de belleza, fue llevada delante del rey y el rey se enamoró perdidamente de ella y le dijo: ¿qué quieres que te dé? ¿Qué quieres que haga? Te puedo dar el reino, te puedo dar todo. Pero Esther solamente tenía algo fijado: el bien de su pueblo, del pueblo creyente, el bien de su corazón, donde estaba su corazón, ¿no? Y dice: y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Ya era reina. Y te será concedida tu petición. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Pero ella dice: entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia a tus ojos y si al rey le place, séame dada mi vida por petición y mi pueblo por demanda. Porque había una estratagema para aniquilar al pueblo de Israel, para hacerlo desaparecer al pueblo de Israel. Y hay toda una historia, lo invito a que lean esa historia porque es tremendamente llamativa y hermosa y confrontante. Entonces nosotros tenemos que tener esa actitud de humildad que ha tenido Esther, que tuvo David, que tuvo Samuel. Esa actitud de niños humildes que no buscan exclusivamente su bien propio, que no buscan eso. Yo le pido a la hermana Danielita si me acompaña, porque saben que tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios de transformarnos,
y sentir como siente un niño. Esa confianza total, esa entrega en el Señor, esa búsqueda total. Podemos ver que Jeremías, desde su infancia, el profeta Jeremías, fue escogido por Dios. Le encomendaron una tarea monumental, dar muchísimos ejemplos, dar muchísimos dictados para el pueblo, dar profecías, enseñanzas, porque fue enviado, era el profeta del Señor. Y a pesar de su juventud, a pesar de sus limitaciones, le obedeció a Dios hasta la muerte. No hubo nada que lo detenga. Yo te pregunto, ¿qué puede detenerte, amada iglesia, para no cumplir lo que Dios quiere con tu vida? Para que seas testimonio, para que cambies, para que mostres el poder de Dios transformador, para que no hayan voces que te digan no podés, no podrás lograrlo, para que no hayan voces como que lo que te está pasando te va a marcar. No, es un proceso de Dios, es un proceso que te va a hacer crecer, es un proceso que te va a llevar a otros planos, y los procesos a veces tienen consecuencias. La poda duele, pero la poda viene ¿para qué? Para dar mayores y mejores frutos. Y el pueblo de Dios está siendo podado, las familias están siendo acomodadas, porque la dirección de Dios no está siendo escuchada plenamente en cada corazón, porque está viendo el humanismo, el racionalismo, el yo pienso y el yo creo. Están pasando cosas tan tremendas alrededor de nosotros, amada iglesia, que no nos damos cuenta. Cuando acordamos, perdimos a los hijos, perdimos a la esposa, perdimos al esposo, perdimos a los padres, perdemos a Dios. Amada iglesia, este es un momento para decir: yo quiero escucharte. Y no importa lo que venga, no quiero salir de tu presencia. No quiero ir a ningún lado si tu presencia no va conmigo. Y a eso puede haber muchísima cosa. Y te puedo hablar de mucha palabra. Que va a haber poda familiar, puede haber, hermano. Porque dice: aquel que ama más padre y madre que a mí, también dice la palabra: no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Está buscando el Señor una intimidad, está buscando afinarte, está buscando tener esa armonía que estos teclados nos pueden dejar, y es lo que tenemos que buscar en nuestro corazón. Podemos ver que Jeremías significa Jehová lanza. Eso significa Jeremías. ¿Está siendo usada como Jeremías? Lanzando lo que la palabra de Dios te da a tu corazón, te da tu vida, te da tus talentos, te da tus dones, te da lo que tienes, pero estás usándolo para lanzar la palabra de Dios, para pescar, para agarrar nuevas personas, para atraer nuevas personas al reino del Señor. Quiero hablar también de Timoteo. Timoteo tuvo una fe bíblica desde su niñez, desde chiquitito. Tal vez muchos de nosotros hemos llegado ya grande a los pies del Señor. Tal vez muchos de nosotros, nuestra familia, no son convertidas o no eran. Tal vez veníamos llenos, cargados de tradiciones y otro tipo de pensamientos, amada iglesia. Ahí donde estás, mira en tu corazón cómo llegaste al Señor. Cuán atado, cuán esclavizado, cómo estabas como una momia, que no podías moverte, que no podías pensar, como un equeco cargado de cosas.
con tanta culpa, con tanto estorbo, con tanto cuestionamiento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora el Señor quiere mostrarte que un hombre como Timoteo, que tuvo una bendición, que esa bendición tú puedes darla a la generación que te sigue, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que estar instaurada en tu vida, leyendo, clavándote, aprendiendo. ¿Qué quiere Dios para mí? ¿Qué me ofrece? ¿Cuál es la promesa? Y nosotros, si no pudimos con nuestros hijos, pues tenemos nietos para hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Y si nos equivocamos nosotros con nuestros hijos, con nuestros nietos, no nos equivoquemos. Cuando te digan, no tengo ganas de ir a la iglesia, ¿sabes qué decirle? Qué bien que no tengas ganas de no ir a la iglesia, pero vas a ir a la iglesia. Vas a ir a la iglesia. Escuché mucha gente decir, no lo obligué, ya va a tener su tiempo. No, llévalo a la iglesia, llévala a la iglesia. La palabra de Dios llega por el oír, por el oír, por el oír. Y la fe crece por el oír, por el oír. La palabra de Dios en tu vida. Dale un aplauso al Señor porque estamos comprometiéndonos con Dios. Comprometiéndonos con Dios. Y si no hemos tenido oportunidades ahora, pues la tendremos más adelante. Timoteo tuvo a su abuela Loida, a su madre Eunice. Luego tuvo la instrucción de Pablo. Y tuvo muchísimas iglesias en su cuidado pastoral. Y si nosotros seguimos mirando un gran ejemplo, el mejor ejemplo, el único ejemplo, Jesús. Siendo niño, a una edad que normalmente comienzan la rebeldía, ¿qué edad más o menos? Yo empecé a los 12. A los 12 me alejé de mi casa. Se había ido mi papá. Quedé solo. Las amistades. Empecé a salir. Terminé en lazos de esclavitud. Adicciones. Y no pude superarla durante muchísimos años. Hasta que el poder del Señor, la unción, rompió toda atadura que uno tiene con el mundo. ¿Cuántos dicen amén? A los 12 años. Dáselo para el Señor, porque es para el Señor. Dáselo fuerte, porque realmente Dios es vivo, es eficaz, existe y está en este momento escuchando a tu corazón. Escuchando si tienes atadura, escuchando si tienes amargura, escuchando si hay todavía dudas. Jesús tenía 12, 13 años, pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Que era necesario que Él esté en los negocios del Padre. Cuando salió de su casa se perdió 2, 3 días y su madre va y la busca a María y le dice, ¿dónde estaba? ¿Qué pasa? Estoy en los negocios de mi Padre. Estoy atendiendo lo que Dios quiere. Y eso fue logrado. Y eso es un ejemplo para nosotros. El propósito de Dios, amada iglesia, es que seamos hijos maduros. Pero no podemos saltarnos procesos. Debemos aprender a ser como niños para avanzar hacia la adultez espiritual. Yo quiero invitarte a que entendamos que nadie puede llegar a ser un maestro de la palabra o un tremendo testimonio si no se convierte primero en discípulo. Si uno no dice, quiero aprender y quiero aprender de ti, Padre. La palabra de Dios en Lucas 21 dice, en aquella misma hora se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre. Estoy hablando de Jesús, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y a los extendidos y se lo revelás a los niños, a los humildes de corazón.
a los que perdonan, a los que entregan. Yo por eso, iglesia, quiero invitarte a ponerte de pie ahora, porque creo que hay muchas cosas que nosotros en este día que podemos pensar que somos niños del Señor, que somos niños que tenemos que ser cuidados, transformados, que somos niños que tenemos que creerle a nuestro Padre, así como esa criatura que pasó y solo quería estar en los brazos de su madre. Solamente nosotros querer estar en los brazos de nuestro Padre, poder decirle: Señor, yo confío en que tú vas a ayudarme con el problema que tiene mi hijo, con el problema que tiene mi hija, mi esposa, con el problema que tengo yo, Señor. Yo quiero entregarte mi situación, quiero entregarte mi relación laboral, Señor. Tal vez mi situación económica que está impedida por obstáculos. Señor, yo quiero que el afán que nos lleva el mundo, el día a día, el estar haciendo cosas, no nos distraiga de buscar tu presencia. Queremos ser como Samuel, que dormía junto al arca, ese niño que estaba ahí durmiendo y esperando que Dios le diga algo para decir: heme aquí, yo estoy aquí, Señor, ayúdame a ser transformado. Amado Dios, te entrego, no sé, iglesia, el problema que tú tienes, pero dile: te lo entrego ahora. Quiero ser como ese niño que confía, que no pregunta cómo lo iremos a hacer, cómo mi papá va a comprar los pañales o cómo me va a dar la leche. No le importa, lo único que sabe y lo único que quiere es estar en los brazos de sus padres. Así tenemos que estar, iglesia, confiados en el Señor, confiados en el Señor. Dios va a dar las cosas de tu corazón. Dios te va a dar claridad, te va a dar pensamiento, te va a dar un caminar, te va a dar un poder destruir esos lazos que no te dejan crecer. Y solamente la unción pudre los yugos. Mientras esta canción suena, yo quiero orar. Amado Dios, te damos gracias. Te damos gracias por este tiempo maravilloso que tú nos has regalado, tu palabra, Señor, para entender que tenemos que estar en armonía, sintonía, sincronizados con usted, para ser como niños humillados, Señor, como niños humildes, Padre, como niños perdonadores, como niños que con poco se satisfacen, porque tú eres todo, Señor. Y tú no das poco, tú lo das todo. Por eso desde ICF Canaán, Señor, nos despedimos de toda la persona que se ha conectado y le decimos que si ha sido de bendición este mensaje, lo transmita, y la iglesia cristiana de la familia Canaán dice amén, amén, amén. Le da un fuerte y poderoso amén. Gracias.